Mi nombre es Alfonso Chiquini y este es mi trabajo de la posmodernidad y el cuestionamiento de la realidad mediática. Primero hablaré de Gilles Lipovetsky, quien se ha convertido gradualmente en uno de los estudiosos de la sociología francesa moderna más aclamados internacionalmente, ya que su análisis agudo sobre la sociedad posmoderna ha sido muy buena. Lo que quiero hacer es reflexionar sobre los límites del enfoque de Lipovetsky y también los conceptos de la posmodernidad y de la hipermodernidad de su consumo. Dentro de la sociología francesa, Lipovetsky se ha convertido en uno de los sociólogos con mayor protección internacional con sus finos análisis sobre la sociedad posmoderna. Aquí hablaremos sobre su revisión crítica de las principales líneas argumentativas que expone el autor francés. Queremos reflexionar sobre las limitaciones de su aproximación a los conceptos de posmodernidad, hipermodernidad y consumo. Lipovetsky se dio a conocer en la década de los 80 como un analista de la posmodernidad. Su primera obra fue el bestseller La Era del Vacío, la cual se publicó en 1983, en un momento en el que, tras la resaca de los agitados movimientos sociales y políticos de los años 70, la generación post-68 se vuelca en el análisis de la nueva sociedad posmoderna, resultado de dichas convulsiones y posterior desencanto con la política, siendo este desencanto fruto, en buena medida, tanto del incumplimiento de las expectativas generadas por la liberación de las costumbres como del ascenso de los gobiernos neoliberales. Para Lipovetsky, ese desencanto ideológico de finales de los 70, sin duda alguna, fue algo positivo. La posmodernidad en ese momento se caracterizó por la tolerancia en un mundo fragmentado con poco compromiso, pero más democrático que en fases anteriores. Pero esa posmodernidad ha durado menos de lo que se esperaba. Parece que con el cambio del milenio, las sociedades occidentales se han deslizado hacia una nueva época histórica. Las últimas obras de Lipovetsky han anunciado el fin de la posmodernidad, el ocaso de la época cool. Ahora hablaré del gran Derrida y la construcción de un texto, una aproximación a la estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. Bueno, primero Derrida comienza diciéndonos que la estructura, que esa palabra tiene la edad epistene, es decir, la edad de la ciencia y la filosofía occidental, o más bien la estructuralidad de la estructura. Se ha encontrado siempre neutralizada, reducida mediante un gesto consistente en darle a un centro, en referirla a un punto de presencia y a un origen fijo. Lo más novedoso de su pensamiento es la denominada deconstrucción. La deconstrucción es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertes las palabras y sus conceptos. El discurso destructivas pone en evidencia la capacidad de la filosofía para establecer una base estable, sin dejar de reivindicar su poder analítico. Cabe mencionar que la mayoría de los estudios de Derrida exponían una fuerte dosis de rebeldía y de crítica al sistema social imperiable. Su trabajo es frecuentemente asociado con el postestructuralismo y el postmodernismo, pero su asociación con el segundo es incierta. Lyotard es un puente más cercano entre la deconstrucción y el postmodernismo a desarrollar sentidos filosóficos del postmodernismo de Derrida, que utilizó en largos diálogos que no admiten una relación clara entre el trabajo de los dos. Figuras consideradas dentro del mismo campo de la deconstrucción se han definido de tendencias modernistas y más que postmodernos. La transestética de Baudrillard, simulacro y arte de la época de su simulación total. Concepto de simulacro en el contexto del pensamiento de Baudrillard. El simulacro perdió la aceptación que tradicionalmente lo relacionaba con la teoría de la mímesis, que buscaba la imitación de la naturaleza, el supuesto sentido de su fundamento. Simulacro es una imagen a semejanza de una cosa. El simulacro de Baudrillard ya no constituye el resultado de la imitación de la realidad, sino lo contrario. Su nueva interpretación manifiesta el fin de la imitación y la aniquilación de cualquier referencia. Tal es el sentido de nuestro concepto, que constituye el tercer orden del simulacro, muy distinto de los modelos anteriores de representación de la realidad que utilizaban otras formas de similitud.
en el que se representaba la realidad que utilizaban las otras formas. Su intercambio simbólico, la muerte, y el autor habla sobre las tres órdenes de simulacros, que fueron reemplazados uno a otro en la cultura europea desde la época del Renacimiento. La representación, como la establece el proyecto moderno, dominada por la filosofía de la subjetividad, obligatoriamente implicaba una dialéctica reconciliadora entre sujeto y objeto, donde el sujeto poseedor de la razón que le procuraba el conocimiento y la verdad, poseedor del lenguaje que lo hacía posible, poniéndole frente su realidad y su verdad objetiva. Así, el sujeto garante de la existencia de la realidad y la razón, creadora de efectos de verdad, y articulaban el orden de la representación que enunciaba la modernidad.